Dios los bendiga, mis hermanos. Cuando usted abra su Biblia, hermano, hermana, venga siempre a la palabra de Dios vacío. La Escritura dice, si alguno quiere hacerse sabio, o si alguno quiere ser sabio entre vosotros, hágase ignorante. No abra su Biblia, no escuche la palabra de Dios creyendo que ya sabe. Venga con la intención de aprender. Mire, hay personas que cuando van a la Biblia tienen intenciones de corregir a la Biblia. No sea usted de esa clase de personas. Sea la clase de personas que viene y abre su Biblia, aunque ya lo sepa. Voy a hacer de cuenta que no lo sé. Con la intención de aprender como si fuera la primera vez. Como si nunca hubiera leído usted el pasaje. Con esa hambre y con esa sed de Dios. Estamos estudiando en la clase La Iglesia Verdadera, esta serie de lecciones. Y vimos el uso de la palabra iglesia en 3 sentidos. Para nombrar el cuerpo del cristiano en todo el mundo, para nombrar el cuerpo del cristiano en un lugar específico, en contraste con otro, refiriéndose a la ubicación geográfica, pero también para nombrar la reunión de los cristianos, es decir, la reunión de adoración de la iglesia del Señor. Ahora, hermanos, veamos el punto número 2, que es Jesús estableció no más que una iglesia. En el mundo denominacional, en el mundo religioso, la idea es de que todas las iglesias son buenas. Reúnase donde le quede más cerca. Reúnase donde le quede mejor, donde se le ajuste mejor, donde usted se sienta más a gusto. O peor aún, las personas dicen, la iglesia no importa. Incluso hasta hacen ciertas frases pegajosas que se quedan conforme a la astucia de Satanás en el corazón de las personas. Muchos dicen, porque Dios quiere corazones, no religiones. Y eso es total y absolutamente falso. Cuando usted lee en Mateo capítulo 16 y versículo 18, sabiendo de antemano que Dios tiene un plan eterno, usted ve en Mateo 16, 18 el propósito específico por lo cual Jesús vino a este mundo. Él vino con una meta. Él vino con una visión. Él tenía un propósito. Y aquí les declara a sus discípulos, a sus apóstoles, la visión y el propósito por la cual, nuestro Señor Jesús se hizo hombre. Fíjese usted en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tadeo, ven a sentarte acá, Tadeo, mira, acá adelante, acá al lado de nuestro hermano Urbano. Vente para acá. Mateo 16, 18. Con ese propósito, con esa meta, con esa visión, Jesucristo dice que vino a edificar su iglesia. Pero fíjese bien cómo lo dice. Él no dice, voy a edificar, o sobre esta roca edificaré mis iglesias, sino que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Singular, no plural. Él prometió hacerlo. Ahora, considere Juan 14:6.
Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese que Jesús afirmó ser la verdad. Si Él es la verdad, y si Él dijo que vino a establecer su iglesia, luego entonces Él está diciendo la verdad. Él vino a edificar la iglesia, su iglesia, y cumplió con su promesa. No es que dijo y no hizo. No es que se comprometió o hizo promesa y luego se olvidó de lo que había dicho. Cuando estaba en la cruz, ¿se acuerdan cuáles fueron las palabras del Señor? Consumado es. He cumplido. E incluso antes de subir a la cruz, orando al Padre, le dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tú me mandaste que lo hiciera y he cumplido, Señor. Por eso en la cruz dice, consumado. Y por eso, aunque en Mateo 16, 18, leemos de la iglesia como algo que está por venir, como algo que Jesús va a establecer. Acá en Hechos 2:47 leemos, alabando a Dios, Hechos 2:47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese la importancia. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y cuando Él habla, no miente. Él dice la verdad. Si usted le dice a sus hijos, en la tarde te traigo las pilas, usted en la tarde le trae las pilas. Porque es el ejemplo que tenemos del maestro. Si usted dice, el día primero sin falta de cada mes, le pago la renta. Entonces el día primero de cada mes, ¿qué? No se va a andar escondiendo. Porque su palabra es verdad. Bueno, Jesús se comprometió, hizo promesa de edificar su iglesia. Y Él dijo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Él estaba anunciando, como usted lo puede leer en Mateo capítulo 16, si sigue la lectura, que Él iba a morir, que Él iba a subir a Jerusalén, iba a padecer de los escribas, de los ancianos, e iba a ser muerto allá. Pero Él afirmó, las puertas del Hades no van a prevalecer. El hecho de que yo muera no va a cancelar mi palabra. Yo voy a cumplir con mi palabra, cueste lo que me cueste. Cuando su servidor se iba a casar, el hermano Rubén, muy amigo mío, de Jerez, Zacatecas, me dice, ¿ya le pensaste bien, hermano? Sí, bueno. Seguro, sí. ¿Y ya le pensaste que la vas a mantener todos los días de tu vida hasta que te mueras? ¿Sí, no? Que no se te olvide. Es un compromiso, ese compromiso, uno da su palabra una sola vez, hermano. Uno no modifica su palabra. Cueste lo que cueste, venga lo que venga. Incluso si la muerte viene, hermanos varones, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo murió. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Pero acaso está ausente? ¿No dice ahí que el varón sustenta y cuida a su mujer, como también Cristo, ¿quién? A la iglesia. Usted debe asegurar su porvenir de su familia, incluso si muere. No solamente va a pensar en voy a cumplir con mi palabra mientras estoy aquí.
debe pensar de qué manera voy a cumplir con mi palabra cuando yo falte. De qué manera no los voy a dejar desamparados. Pues bueno, Jesucristo cumplió con su promesa. Ahora vemos en Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A su iglesia. Porque Él se había propuesto que iba a cumplir, aunque eso le costara azotes. Y le costaron azotes. Y fueron inhumanos. El castigo fue cruel. Los romanos eran expertos asesinos. Mucha gente no sobrevivía a los azotes. Providencialmente, Dios cuidó que no muriera, porque Él había prometido que iba a ir ¿a dónde? A la cruz. Y yo, si fuera levantado de la tierra, dando a entender con qué muerte iba a morir, a todos atraeré a mí mismo. Voy a ir, voy a padecer, me van a azotar, me va a pasar todo lo que me va a pasar, todo lo que ya había estado profetizado en el Antiguo Testamento. Le iban a desnudar de sus ropas, sobre su espalda iban a dar surcos, no iba a ser quebrado hueso suyo, pero con determinación. Vine a edificar mi iglesia y lo anuncio. Esa fue la visión, ese fue el propósito, esa fue la intención de venir a este mundo. No va a ser una entre muchas. No va a ser una del montón. Voy a edificar mi iglesia, algo que es mío, algo con lo cual yo tengo pertenencia, algo con lo cual me identifico. No es un grupito más. No es cualquier grupo. Es la iglesia de Cristo. Para eso vino, para eso murió. Hechos 20:28. La preocupación de Pablo. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos. Acuérdense que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahí está la preocupación. Ahí está Pablo, siendo de temperamento colérico, roto, quebrado, se rompió, se quebró, sufriendo por la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué ese sentimiento? ¿Por qué esa preocupación? Versículo 28, está en el encargo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia. No una de muchas. No cualquier grupillo. No del montón. La iglesia del Señor, la cual Él ganó. Otra versión dice, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, cuando Cristo vino, tenía en mente sufrir, tenía en mente la cruz, tenía en mente todo lo que pasó, todo lo que sufrió, toda esa violencia, toda esa brutalidad sobre Él, para comprar su iglesia. Y todavía nosotros llegando tarde, porque no le damos el valor, porque como no nos costó, y todavía nosotros decimos, ay, no quiero ir. No, hermano, no me ponga en el aseo. Nomás los domingos, hermano. Y eso si no me sale trabajo. Si no me sale compromiso, si no me llega visita. Tenemos que ver cuál es el propósito de que Jesús, allá en el cielo, dejara el cielo, tomara forma humana y estuviera dispuesto a morir allí y derramar su sangre hasta la muerte, porque vino a edificar su iglesia. ¿Por qué era tan necesaria esa iglesia? Porque tenía una visión. Voy a edificar la iglesia porque toda la gente salva va a ser añadida.
porque ese es el lugar de salvación. Y todavía la gente dice, cualquier iglesia es buena. Todas nos llevan a Dios. Si eso fuera cierto, ¿por qué Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia? Si eso fuera cierto, ¿por qué la preocupación de que se enseñara diferente doctrina? ¿Por qué Pablo, con lágrimas en sus ojos, por 3 años, les está amonestando a los hermanos? ¿Por qué el encargo de cuidar de la iglesia? Porque Cristo pagó un precio alto por ella. Y todavía no queremos memorizar los versículos de la Biblia. Y todavía no queremos que nos dejen trabajo porque nos da flojera. Es que no entendemos el sacrificio del Señor Jesús. Si pudiéramos ver su rostro, si pudiéramos ver su sangre corriendo sobre su cuerpo, abandonando su vida, expirando su aliento, entonces podríamos comprender. Y entonces ya no habría flojera. Entonces ya no habría desinterés. Entonces habría compromiso. Y entonces, entendiendo que es el lugar de salvación, no solamente vendría yo, vendrían mis compañeros de la escuela, vendrían mis amigos, vendría mi familia, vendrían mis vecinos, porque es el lugar donde Jesús decretó que la gente se salva. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, de la misma manera que Cristo amó, no a la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Jesús cumplió con su promesa. Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y en el versículo anterior, en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No hay salvación sin la sangre de Cristo. Pero Cristo derramó su sangre para establecer su iglesia, para edificarla, para que los salvos estuvieran en ella. Luego entonces, sin la iglesia nadie se salva. Ese es el plan eterno de Dios. Sí, Cristo vino para reconciliarnos con Dios, pero vino para reconciliarnos con Dios en su iglesia. Acompáñame a la carta a los Efesios, capítulo 2. Fíjese todo lo que dice desde el versículo 2. Y eso porque estamos tratando de resumir todo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Ustedes los gentiles, nos incluyen. Estábamos sin Cristo. ¿Cuál es la situación de una persona que no ha sido bautizada? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dentro de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo cuerpo. Y nuevo, de los dos, un solo. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Dónde? En un solo cuerpo.
matándole ya las enemistades. Y vino. Y anunció las buenas nuevas de paz, es decir, que todos somos reconciliados en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice la gente en las denominaciones, jóvenes? Escuchen con atención. ¿Qué dicen los pastores? Usted puede darse cuenta cuando visita otro lugar o cuando escucha a alguien más. Cristo sí, la iglesia no. Para ser salvo, lo único que necesitas es creer en Cristo y su muerte en la cruz. Pero su muerte en la cruz tuvo un propósito. Reconciliarnos, ¿dónde? En un solo cuerpo. En su iglesia. Por eso, la gente no es salva en todas las iglesias. Solamente en la iglesia que Cristo edificó. Solamente en la iglesia que Cristo compró con su sangre. En el capítulo 3. Dice la palabra de Dios, capítulo 4. Era capítulo 3, perdón. Capítulo 3. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál, Pablo? ¿Cuál era ese misterio que había estado escondido? Que ya les fue revelado a ustedes y que ahora nosotros leyendo podemos entender. Dice ahí, versículo 6, que los gentiles, o sea, los no judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Evangelio es predicado para que entendamos que todos somos herederos y que todos somos participantes de la promesa, que todos somos reconciliados con Dios, ¿dónde? En un solo cuerpo. Por eso Dios envió su Espíritu Santo para revelar esa verdad. Fíjense que edificó no más que una iglesia. Y Dios no está interesado en que se abran más denominaciones, en que se establezcan más iglesias. Dios no está interesado en que haya diferentes iglesias con diferente doctrina. Acompáñenme a la primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos del 10 hasta el versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Apolos,